El trueno retumbó tan fuerte que las ventanas temblaron. Yo estaba en el salón, con los resultados de los análisis en la mano, intentando encontrar las palabras adecuadas para decirle a Mateo que mi cuerpo se estaba desmoronando por dentro. Artritis reumatoide, decía el informe, enfermedad autoinmune crónica, nada de lo que pudiera curarme, solo tratamientos paliativos para el resto de mi vida. Llevaba meses sintiéndome cansada, con dolores en las articulaciones que me despertaban por las noches, pero él siempre decía lo mismo: estás exagerando, Violeta, te has vuelto una quejica. Y yo, tonta de mí, pensaba que tal vez tenía razón, que quizás sí estaba siendo demasiado dramática. ¿Qué es eso? Levanté la vista. Mateo estaba en la puerta del salón, empapado, con el pelo revuelto por la lluvia. Acababa de llegar de trabajar, pero eran casi las 11 de la noche. Llovía desde las 6. Los análisis, dije, intentando sonreír. Por fin tengo los resultados. No me mientas. Su voz cortó mis palabras como un cuchillo. Me quedé helada. ¿Cómo dices que no me mientas, Violeta? Ya sé lo que estás tramando. Dejó caer la mochila al suelo y avanzó hacia mí. Sus ojos tenían ese brillo que tanto había aprendido a temer en 6 años de matrimonio, ese brillo que precedía a las tormentas peores que las de fuera. No te entiendo, Mateo. Solo quería decirte que estás enferma, gritó, y su voz resonó en toda la casa, que tienes una enfermedad rara que nadie puede diagnosticar, que necesitas reposo absoluto, que no puedes trabajar ni ocuparte de la casa. ¿Eso es lo que ibas a decirme? Apreté los papeles contra mi pecho. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Bueno, sí, pero no es exactamente. Claro que no. Se rió, pero no era una risa de alegría. ¿Por qué es mentira, Violeta? Todo esto es mentira. ¿Qué? He hablado con Lucía. El nombre de mi prima cayó como una losa entre nosotros. Lucía, mi prima hermana, la hija de la hermana de mi madre, la que siempre había estado ahí para mí, o eso creía yo. ¿Y qué te ha dicho Lucía? Pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Me ha contado la verdad, que te has inventado todo esto de la enfermedad para no tener que trabajar, que has estado viendo a un médico amigo tuyo que te falsifica los informes. Señaló los papeles que yo sostenía, como esos. Mateo, esto es real. Esto viene del Hospital Universitario de Toledo, firmado por la doctora Moreno. Puedes llamarla si quieres. No voy a llamar a nadie. Golpeó la mesa con el puño y el jarrón que había encima cayó al suelo, haciéndose añicos. Estoy harto de tus mentiras. Harto de llegar a casa y encontrarte en la cama, diciendo que te duele esto o lo otro. Harto de que te hagas la víctima. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero me negué a llorar. No delante de él, nunca más delante de él. Llevo 6 años casada contigo, Mateo. 6 años soportando tus gritos, tus insultos, tus humillaciones. ¿Crees que me inventaría una enfermedad para llamar la atención? Sí, rugió. Eres capaz de todo con tal de que te compadezcan, como tu madre, igual que tu madre. Mi madre. Siempre sacaba a mi madre. Ella había muerto cuando yo tenía 17 años, después de una larga enfermedad que la consumió lentamente. Yo la había cuidado hasta el final, y ahora él usaba eso contra mí. No menciones a mi madre. ¿Por qué? ¿Te duele la verdad? Tu madre también era una quejica, una hipocondríaca que se pasó años fingiendo estar enferma para no trabajar. Y tú has salido igual. Di un paso atrás. El dolor en mi pecho no era físico, pero dolía más que cualquier articulación inflamada. Vete, Mateo. Ahora mismo. Necesito que te vayas. ¿Que me vaya? Sonrió, pero era una sonrisa cruel. Esta es mi casa. La pagamos entre los dos, pero la hipoteca está a mi nombre. Tú solo pusiste la entrada con la herencia de tu madre, así que si alguien se va de aquí, eres tú. No puedes echarme de mi propia casa. Ah, no. Sacó el teléfono del bolsillo. Llama a la policía. Diles que tu marido te ha echado a la calle. A ver qué les cuentas. Que estás enferma pero no tienes diagnóstico, que tu prima dice que eres una mentirosa, que llevas meses sin trabajar. Cada palabra era un puñal, y lo peor es que tenía razón. ¿Quién me iba a creer? Una mujer sin trabajo, sin ingresos propios, con un historial de bajas médicas sospechosas. Frente a él, un hombre respetable, ingeniero, con un buen puesto en una constructora. Por favor, Mateo, mi voz se quebró. Esta noche no. Está lloviendo. Déjame quedarme hasta mañana y buscaré un sitio. No, ahora mismo. Agarró mi maleta del armario del recibidor y la tiró al suelo. Mete tus cosas y lárgate. Pero, he dicho que te largues. Me empujó. Perdí el equilibrio y caí al suelo.
justo sobre los cristales rotos del jarrón. Sentí como se clavaban en mi palma derecha, pero el dolor físico era nada comparado con el que sentía por dentro. Mira lo que has hecho, dijo él, señalando los cristales, siempre causando problemas, siempre haciendo que todo sea más difícil. Me levanté como pude, sangrando, abrí la maleta y metí lo primero que encontré, ropa, documentos, el cargador del móvil. Los análisis médicos seguían en el suelo, pisoteados. Esos papeles, dije, señalándolos, son importantes. Estos, los cogió y los rompió en pedazos pequeños, dejándolos caer sobre la alfombra como si fueran confeti. Ahora ya no existen, como tus mentiras. Mateo, por favor, fuera. El grito fue tan fuerte que las paredes parecieron vibrar. Abrió la puerta de par en par y la lluvia entró con furia, empapando el recibidor. No vuelvas hasta que aprendas a decir la verdad. Salí al exterior. La tormenta me golpeó con toda su fuerza. El agua helada caló mi ropa en segundos. Detrás de mí, la puerta se cerró con un portazo que sonó como un disparo. Me quedé allí, de pie bajo la lluvia, mirando la casa que había sido mi hogar durante 6 años. Las luces se apagaron una a una. Él se iba a dormir, como si nada hubiera pasado. Empecé a caminar sin rumbo. El pueblo estaba a 3 kilómetros, pero no podía ir allí. Todo el mundo conocía a Mateo. Todo el mundo lo respetaba. ¿Quién iba a creer a la mujer que llegaba empapada en medio de la noche diciendo que su marido la había echado? Llegué a la parada de autobús, un simple techado de plástico con un banco de madera. Me senté, tiritando. Saqué el móvil. La batería estaba al 5%. Llamé a la única persona que se me ocurrió. Sofía, dije cuando contestó. Soy yo, Violeta. Violeta, ¿sabes qué hora es? Pasada la medianoche. Lo sé, lo siento, pero necesito ayuda. Mateo me ha echado de casa. Hubo un silencio al otro lado, luego, un suspiro. Otra vez. Violeta, siempre lo mismo. Os peleáis, él se enfada, tú te vas, y al día siguiente volvéis a estar juntos como si nada. Esta vez es diferente. Sofía, de verdad, me ha tirado los análisis a la cara, los ha roto. ¿Y qué análisis son esos? Los de mi enfermedad. Tengo artritis reumatoide. Es real. Sofía, no me lo he inventado. Otro silencio, más largo. Mira, Violeta, te quiero mucho, pero no puedo seguir metiéndome en medio de vuestras peleas. Llámame mañana cuando todo se haya calmado. Sofía, pero ya había colgado. Me quedé mirando la pantalla del móvil hasta que se apagó. Batería agotada, sola, sin dinero, sin casa, sin nadie. La lluvia seguía cayendo. Empezaba a sentir frío de verdad. Ese frío que se mete en los huesos y no se va. Mis manos temblaban. Mis rodillas me dolían. Todo mi cuerpo era un grito de dolor. Pensé en mi madre, en cómo, cuando ella estaba enferma, mi padre la había abandonado. No puedo soportarlo, dijo, y se fue. La dejó sola, muriéndose, con una hija de 15 años que tuvo que aprender a ser adulta de la noche a la mañana. Yo juré que nunca sería como ella, que nunca dependería de un hombre, y miraba dónde estaba ahora, repitiendo su historia. Pasó 1 hora, quizás 2. Había perdido la noción del tiempo. El frío ya no dolía. Era como si mi cuerpo se hubiera rendido, como si estuviera flotando fuera de mí misma. Entonces vi las luces. Un coche de la policía local se detuvo frente a la parada. 2 agentes bajaron. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó uno. Una mujer joven con el pelo recogido. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mis labios estaban morados. Mis dientes castañeteaban. Necesitamos llevarla al hospital, dijo el otro agente. Tiene hipotermia. No, no quiero, logré decir. Señora, es por su bien. ¿Cómo se llama? Violeta. Violeta Castillo. ¿Dónde vive? Señalé vagamente hacia la dirección de la casa, pero no dije nada más. No tenía fuerzas. Me ayudaron a subir al coche. El calor de la calefacción me golpeó como una ola. Empecé a temblar violentamente. Tranquila, dijo la agente. Ya casi llegamos. Cerré los ojos. Pensé que me iba a morir. Y lo peor es que no me importaba. Desperté en una cama de hospital. Luces blancas. Olor a desinfectante. El pitido constante de una máquina. Ha despertado. Una enfermera se inclinó sobre mí. Sonreía. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz rasposa. Hipotermia severa. Ha estado inconsciente casi 3 días. Nos dio un susto de muerte. ¿3 días? Sí. Y ten suerte. Si la policía no la hubiera encontrado, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Hay alguien esperando por mí?, pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Su marido vino ayer, pero no le permitimos entrar. Estaba muy alterado. Sonreí con amargura. Claro, Mateo siempre aparecía cuando ya era demasiado tarde. ¿Puedo ver mi móvil? Lo tenemos guardado en recepción. Está descargado. Le traeremos un cargador. Asentí. La enfermera se fue y me quedé mirando el techo blanco. 3 días. 3 días sin que nadie preguntara por mí, sin que nadie viniera a verme. La puerta se abrió de nuevo. Pensé que era la enfermera con el cargador, pero no. Era un hombre mayor, de unos 60 años, bien vestido, con el pelo cano y unos ojos azules que me resultaban extrañamente familiares. Llevaba un ramo de rosas blancas. ¿Violeta?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, ¿y usted quién es? No respondió. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Dejó las rosas en la mesilla y se sentó en la silla junto a la cama. Me llamo Alejandro. Alejandro Valverde. El nombre me sonó, pero no sabía de dónde. ¿Le conozco? No, pero yo a ti sí. He estado buscándote durante mucho tiempo. No entiendo. Tomó aire profundamente. Sus manos temblaban. Soy tu padre, Violeta, tu padre biológico. Las palabras cayeron como una bomba. Negué con la cabeza. No, mi padre murió cuando yo era pequeña. Mi madre me lo dijo. Tu madre te mintió, o quizás te protegió. No lo sé, pero yo soy tu padre, y he venido a buscarte. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 32 años? Porque tu madre murió, y porque supe que estabas pasando por un mal momento. ¿Cómo lo sabe? Sonrió con tristeza. Tengo mis formas, y tengo muchos recursos. ¿Recursos? ¿Qué clase de recursos? Soy dueño del Grupo Farmacéutico Valverde. Quizás hayas oído hablar de él. El Grupo Valverde, una de las empresas más grandes de España. Farmacéuticas, hospitales, centros de investigación. Todos los días veía sus anuncios en la tele. Usted es, sí, y tú eres mi única hija, la única que me queda. Empecé a llorar. No podía evitarlo. Todo era demasiado. El abandono de Mateo, la enfermedad, y ahora esto, un padre multimillonario que aparecía de la nada. No llores, hija mía. Me tomó la mano. Todo va a estar bien, te lo prometo. No puede estar bien, dije entre sollozos. Mi marido me ha echado de casa. Estoy enferma. No tengo trabajo. No tengo nada. Tienes todo lo que necesitas. Tienes a tu padre. Pero usted no me conoce. Te conozco mejor de lo que crees. Sé que te gusta el chocolate negro, que tienes miedo a las alturas, que duermes con un peluche desde que eras niña, que cuando te pones nerviosa te muerdes el labio inferior. Me quedé sin palabras. Era cierto. Todo eso era cierto. ¿Cómo sabe todo eso? Porque nunca dejé de vigilarte, Violeta, incluso cuando tu madre me prohibió acercarme, incluso cuando te casaste con ese hombre. Siempre supe dónde estabas, qué hacías, cómo estabas. ¿Y no hizo nada? Cuando Mateo me maltrataba, cuando me humillaba, su expresión se endureció. Lo sé, y me arrepentiré toda la vida de no haber intervenido antes, pero quería que fueras feliz, que tomaras tus propias decisiones. Y cuando vi que te estabas hundiendo, decidí que ya era suficiente. ¿Y ahora qué? Ahora te vas a recuperar, vas a conocer a tu familia, vas a tener la vida que mereces. Y ese hombre, apretó la mandíbula, ese hombre va a pagar por todo lo que te hizo. No quiero venganza, yo tampoco, pero quiero justicia, y te prometo que la vas a tener. La puerta se abrió de nuevo. Era Mateo. Estaba pálido, desaliñado, con los ojos hinchados de llorar. Violeta, dijo, y su voz era un susurro. Violeta, por favor, perdóname. Miré a mi padre, luego miré a Mateo, y por primera vez en 6 años, no sentí miedo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con voz firme. He venido a llevarte a casa. Lo siento mucho. Estaba ciego. Lucía me mintió, me dijo. No me interesa lo que te dijo Lucía, pero, Mateo, vete, no quiero volver a verte. Violeta, por favor. ¿Has oído a mi hija?, dijo mi padre, poniéndose en pie. Lárgate. Mateo lo miró, confundido. ¿Quién es usted? Soy su padre, y si no sales por tu propio pie, haré que los de seguridad te saquen. ¿Su padre? Pero si su padre murió, eso creías. Como creías muchas cosas. Ahora vete. Mateo dudó, me miró a mí, buscando una señal de debilidad, pero no la encontró. Salió de la habitación arrastrando los pies. La puerta se cerró tras él. Mi padre se sentó de nuevo y me tomó la mano. Todo va a cambiar, Violeta, te lo prometo. Y en ese momento, supe que tenía razón. Todo iba a cambiar.
Y esta vez, yo iba a ser la que controlara el timón. Pasaron 3 días desde aquella conversación, 3 días en los que mi mundo se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. Mi padre, Alejandro Valverde, no se separó de mi lado ni un solo instante. Dormía en una silla junto a mi cama, pedía informes a los médicos cada 2 horas, y contestaba llamadas de negocios en el pasillo para no molestarme. Yo apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Tenía un padre millonario, un padre que me había buscado durante años, y mientras tanto, mi marido, el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara, me había abandonado en una parada de autobús bajo una tormenta. ¿Cómo conociste a mi madre?, pregunté al tercer día, cuando por fin me sentí con fuerzas para hablar. Alejandro dejó el café que estaba bebiendo y me miró con una mezcla de nostalgia y dolor. Fue en Sevilla, hace 34 años. Yo acababa de heredar la empresa de mi padre y viajaba constantemente. Ella trabajaba en una librería cerca de la Giralda. Entré a comprar un libro y me quedé hipnotizado. ¿Qué libro era? 100 años de soledad. Nunca lo había leído. Ella me recomendó que lo comprara. Dijo que cambiaría mi forma de ver la vida. Sonreí. Mi madre adoraba ese libro. Me lo leyó docenas de veces cuando era pequeña. ¿Y qué pasó? Nos enamoramos. Rápidamente. Intensamente. Durante 6 meses fuimos inseparables. Pero entonces mi padre enfermó y tuve que volver a Madrid. Le prometí que volvería, que nos casaríamos, que tendríamos una vida juntos. Pero no volviste. Volví, 3 meses después. Pero ella ya se había casado con otro hombre, con el que tú creías que era tu padre. ¿Y ella no te dijo que estaba embarazada? No, me enteré años después, cuando ya era demasiado tarde. Su marido, tu padrastro, la amenazó con quitarte la custodia si intentaba contactarme, y ella prefirió protegerme a mí. Protegerte a ti, repetí, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. ¿De qué? De mí mismo. Sabía que si descubría que tenía una hija, haría cualquier cosa por tenerla conmigo, y eso habría significado un juicio, un escándalo, una lucha legal que te habría hecho daño. ¿Y qué hay del daño que me hizo él?, pregunté, señalando hacia la puerta, como si Mateo pudiera oírme. ¿Del daño que me hizo mi madre al mentirme toda la vida? Tu madre hizo lo que creyó mejor. No la juzgues sin entender sus razones. No la juzgo, pero no puedo evitar sentir que toda mi vida ha sido una mentira. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. La luz del sol entraba tímidamente, iluminando su rostro cansado. Tu vida no es una mentira, Violeta. Es una historia que aún no has terminado de escribir, y ahora tienes la oportunidad de escribir el final que tú quieras. ¿Qué final quieres tú? Se giró y me miró directamente a los ojos. Quiero que seas feliz, quiero que tengas todo lo que te mereces, quiero que ese hijo de puta que te hizo daño pague por cada lágrima que derramaste. No quiero venganza, dije, repitiendo las mismas palabras que había dicho antes. No es venganza, es justicia. Y hay una diferencia. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer, alta, morena, con un traje de chaqueta impecable y una carpeta en la mano. Debía tener unos 40 años, pero su mirada era mucho más vieja, como si hubiera visto demasiado. Disculpe la interrupción, don Alejandro. Soy Isabella Montenegro, abogada. Su padre me ha contratado para representarla. Encantada, dije, aunque no me sentía encantada en absoluto. Isabella se sentó en la silla que mi padre había ocupado y abrió la carpeta. He estado revisando su caso, y tengo buenas y malas noticias. Empiece por las malas. Su marido ha presentado una demanda de divorcio alegando abandono del hogar conyugal. También ha solicitado una orden de alejamiento temporal, diciendo que usted es violenta e inestable. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Violenta? Yo. Él fue el que me empujó, el que me tiró al suelo, el que me echó de casa. Lo sé. Y tenemos pruebas. Las cámaras de seguridad de la urbanización grabaron parte de la discusión. Además, los agentes que la encontraron en la parada de autobús declararán que usted estaba visiblemente golpeada. ¿Golpeada? No me golpeó, no con los puños, pero la empujó y usted cayó sobre cristales rotos. Eso cuenta como agresión. Y tenemos los partes médicos que lo demuestran. Respiré hondo. Por primera vez en días, sentí que tal vez había esperanza. ¿Y las buenas noticias? Las buenas noticias son que su marido es un idiota. Ha estado utilizando la tarjeta de crédito conjunta para pagar hoteles con su prima. Tenemos los extractos bancarios, los registros del hotel, y el testimonio de un recepcionista que los identificó. ¿Hoteles? ¿Con Lucía? Sí, al menos durante los últimos 2 años. Parece que su prima y su marido tenían una relación mucho más estrecha de lo que usted imaginaba. El mundo se detuvo.
2 años. Llevaban 2 años riéndose de mí, 2 años planeando cómo quitarme todo. ¿Cómo consiguió esas pruebas? Pregunté, mirando a mi padre. Tengo contactos, respondió Alejandro, y mucho dinero. Cuando alguien intenta hacer daño a mi hija, no me detengo ante nada, pero eso es ilegal. No exactamente. Los extractos bancarios son documentos públicos si se solicitan correctamente, y el testimonio del recepcionista lo conseguimos porque él mismo se presentó voluntariamente después de leer la noticia de su ingreso en el hospital. ¿Noticia? ¿Qué noticia? Isabella y Alejandro se miraron. Hubo un silencio incómodo. Su historia se ha hecho viral, dijo Isabella. Alguien filtró la grabación de la discusión con su marido. Ahora todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Cómo? ¿Quién la filtró? No lo sabemos. Pero está en todas partes. Twitter, Instagram, TikTok. La gente la está compartiendo masivamente. Hay hashtags como #justicia para Violeta y #fuera Mateo. Me quedé sin palabras. No sabía si sentirme aliviada o aterrorizada. No quería esto. No quería que todo el mundo supiera mi vida. Lo sé, dijo Alejandro. Pero ahora que lo saben, tenemos el poder de la opinión pública de nuestro lado. Y eso, en un juicio, vale más que cualquier prueba. No quiero un juicio, solo quiero que me dejen en paz. Eso no va a pasar, intervino Isabella. Su marido no va a dejar de molestarla, y mientras tenga la custodia de la casa y de los bienes, usted no podrá empezar de cero. ¿Qué bienes? No tengo nada. La casa está a su nombre, el coche, a su nombre, hasta la cuenta corriente está a su nombre. Por eso tenemos que luchar. Usted puso la entrada de la casa con la herencia de su madre. Eso le da derecho al 50% de la propiedad. Además, ha demostrado que usted realizaba las tareas del hogar y cuidaba de él mientras él trabajaba. Eso se considera trabajo no remunerado y le da derecho a una compensación. ¿Cuánto? Depende, pero calculo que podría conseguir entre 100.000 y 200.000 euros. Silvé, era más dinero del que había visto en mi vida. ¿Y qué pasa con Lucía? Su prima está siendo investigada por falsedad documental. Resulta que los informes médicos que ella presentó a su marido, diciendo que usted los había falsificado, eran ellos mismos falsificados. Ella los creó para incriminarla. ¿Y eso cómo lo saben? Porque tenemos a la persona que los falsificó, un técnico de laboratorio que trabajaba en la clínica donde Lucía se hacía los análisis. Confesó todo a cambio de inmunidad. Dios mío, susurré. Esto es una pesadilla. No, Violeta. Isabella cerró la carpeta y me miró fijamente. Esto es una oportunidad para limpiar su nombre, para recuperar lo que es suyo, y para enviar a la cárcel a la gente que le hizo daño. No sé si tengo fuerzas para todo eso. Tiene más fuerzas de las que cree, y tiene a su padre, y me tiene a mí. No va a estar sola. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza, pero también sentía miedo de enfrentarme a Mateo, miedo de descubrir más mentiras. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. Primero, recuperarse, salir del hospital. Luego, iremos a mi despacho y prepararemos la estrategia legal. Y después, iremos a por ellos. ¿A por ellos? A por Mateo y Lucía. Uno a uno. Asentí. No sabía si estaba lista, pero sabía que no tenía otra opción. Salí del hospital 4 días después. Mi padre había preparado todo. Un coche blindado, un conductor y un apartamento en el centro de Madrid. No era un apartamento. Era un ático de 300 metros cuadrados con vistas a la Gran Vía. No puedo aceptar esto, dije cuando vi el lugar. Puedes y debes. Es tuyo. Lo compré hace años, pensando que algún día te lo daría, pero es demasiado. Nada es demasiado para mi hija. Entré lentamente. Los suelos de mármol, los muebles de diseño, las obras de arte en las paredes. Todo era increíblemente lujoso. Y todo era para mí. ¿Dónde voy a dormir? Pregunté, sintiéndome abrumada. La habitación principal está al final del pasillo. Tiene baño incorporado y vestidor. Si necesitas algo, llama a María. Es el ama de llaves. ¿Ama de llaves? No necesito un ama de llaves. Necesitas descansar, no limpiar. María se encargará de todo. Quise protestar, pero no tenía fuerzas. Me dejé caer en el sofá de cuero blanco y cerré los ojos. Gracias, dije en voz baja. No me des las gracias. Es lo mínimo que podía hacer. No es lo mínimo. Es mucho más de lo que nadie ha hecho por mí. Alejandro se sentó a mi lado y me tomó la mano. Violeta, quiero que sepas una cosa. No voy a obligarte a hacer nada que no quieras. Si decides no denunciar a Mateo, lo aceptaré. Si decides no tener relación conmigo, también lo aceptaré. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti.
siempre. ¿Por qué? Pregunté, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué haces todo esto por mí? Ni siquiera me conoces. Te conozco mejor de lo que crees. He visto cada foto tuya desde que naciste. He leído cada informe escolar. He seguido cada paso de tu vida. Y siempre, siempre, he estado orgulloso de ti. ¿Orgulloso? ¿De una mujer que permitió que su marido la maltratara durante 6 años? ¿De una mujer que sobrevivió, que siguió adelante, que nunca perdió su esencia? Eso es algo de lo que estar orgulloso. Empecé a llorar. Lágrimas de alivio, de dolor, de rabia contenida durante años. Alejandro me abrazó y me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Voy a hacerlo, dije finalmente, secándome los ojos. Voy a denunciarlo. Voy a luchar. Por mí, por mi madre, por todas las mujeres que pasan por lo mismo. Esa es mi hija. Al día siguiente, Isabella Montenegro me esperaba en su despacho. Era un edificio moderno en la calle Serrano, con vistas al Parque del Retiro. Su oficina era minimalista pero intimidante, paredes blancas, una mesa de cristal, y un cuadro abstracto que parecía gritar. Siéntese, dijo, señalando una silla frente a su mesa. Me senté. Alejandro se quedó de pie junto a la ventana, observando la calle. He preparado la estrategia, comenzó Isabella. Vamos a dividir el caso en 3 fases. Primera fase, divorcio. Segunda fase, denuncia penal por maltrato. Tercera fase, demanda civil por daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo va a llevar todo eso? Depende. Si Mateo acepta un acuerdo rápido, podemos tener el divorcio resuelto en 3 meses. La denuncia penal puede tardar 1 año o más. La demanda civil, otros 6 meses. ¿1 año? ¿Voy a estar 1 año entero luchando contra él? Sí, pero no estará sola. Y al final del camino, tendrá justicia. No sé si tengo paciencia para 1 año. No necesita paciencia. Necesita determinación. Y yo sé que la tiene. Saqué el móvil. Había estado apagado desde que ingresé en el hospital. Lo encendí y vi cientos de mensajes. La mayoría de números desconocidos. Algunos de amigos que no me hablaban desde hacía años. Y uno de Mateo. Violeta, por favor, háblame. Necesito verte. Te quiero. Mira esto, dije, enseñándole el mensaje a Isabella. Ella lo leyó y sonrió. Perfecto. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque demuestra que él sigue intentando contactarla. Eso juega a nuestro favor. Podemos acusarlo de acoso. ¿Acoso? Solo es un mensaje. Un mensaje después de haberla echado de casa, después de haberla dejado en la calle, después de haberla puesto en peligro de muerte. Eso es acoso. Y tenemos testigos. No quiero que vaya a la cárcel por un mensaje. No irá a la cárcel por un mensaje. Irá a la cárcel por maltrato, por fraude, por conspiración. El mensaje es solo la guinda del pastel. Guardé el móvil. No sabía qué sentir. Parte de mí todavía quería creer que Mateo podía cambiar, que todo había sido un error, que Lucía lo había manipulado, pero otra parte, la parte que había sobrevivido a 6 años de humillaciones, sabía que eso era imposible. ¿Qué pasa con Lucía? Pregunté. Lucía está en libertad provisional. Su abogado ha pedido un aplazamiento del juicio, pero tenemos suficientes pruebas para incriminarla. ¿Qué tipo de pruebas? Además de la falsificación de documentos. Hemos descubierto que Lucía tenía una cuenta bancaria en Suiza donde depositaba dinero que robaba de la empresa de su marido. ¿Su marido? ¿El de Lucía? Sí, resulta que su prima no solo le robaba a usted, también le robaba a su propio esposo. Y él está dispuesto a testificar contra ella. Dios mío, ¿hay algo que no haya hecho? Probablemente no, pero por eso vamos a asegurarnos de que pague por todo. Isabella abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Aquí tiene todos los documentos que necesitamos que firme. Son autorizaciones para que podamos acceder a sus cuentas bancarias, a sus registros médicos, y a su historial laboral. ¿Es necesario? Sí, cuanta más información tengamos, más fácil será demostrar que Mateo y Lucía actuaron de mala fe. Firmé sin leerlos. Confiaba en Isabella, confiaba en mi padre, y por primera vez en mucho tiempo, confiaba en mí misma. Esa noche, mientras cenaba sola en el ático, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Diga, Violeta, soy yo, Mateo. Mi corazón se detuvo. La voz de Mateo sonaba diferente, más suave, más vulnerable. ¿Cómo has conseguido este número? Se lo pedí a una enfermera del hospital. Necesito hablar contigo, por favor. No tenemos nada que hablar. Sí, tenemos. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que pasó. Lo que pasó fue que me echaste de casa bajo una tormenta. Lo que pasó fue que casi me muero. Lo sé.
y no puedo vivir con eso. Necesito verte, necesito pedirte perdón en persona. No quiero verte, Violeta, por favor, te quiero, siempre te he querido. Lucía me engañó, me dijo que tú tenías un amante, que estabas planeando abandonarme, que te habías inventado la enfermedad para quedarte con la casa. ¿Y le creíste? Estaba ciego, estaba confundido, pero ahora veo la verdad, y quiero arreglarlo. No se puede arreglar. Mateo, lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Dame una oportunidad, una sola. Prometo que cambiaré, prometo que seré el hombre que mereces. El hombre que merezco no me habría echado nunca de casa. El hombre que merezco no me habría llamado mentirosa. El hombre que merezco no me habría hecho sentir que no valgo nada. Lo sé, y lo siento tanto. Empecé a llorar. No quería llorar. No quería que él supiera que todavía me importaba. No puedo, Mateo, no puedo volver a verte. Entonces dime al menos dónde estás. Quiero enviarte algo, un regalo, para compensarte. No quiero tus regalos. Por favor, déjame hacer algo por ti. No, colgué. Mis manos temblaban. Todo el odio que había sentido hacia él se mezclaba ahora con una tristeza inmensa, porque a pesar de todo, una parte de mí todavía lo amaba, y esa parte era la que más me dolía. El teléfono volvió a sonar. Otra vez él. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente, apagué el móvil. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el silencio del ático, preguntándome si alguna vez podría ser feliz de nuevo. A la mañana siguiente, Isabella me llamó temprano. Tenemos un problema, dijo. ¿Qué ha pasado? Mateo ha contratado a un abogado. Y no a cualquiera. Ha contratado a Eduardo Castillo. ¿Y quién es ese? El mejor abogado de divorcios de España, especializado en destruir a mujeres en los tribunales. Nunca ha perdido un caso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que Mateo se está tomando esto muy en serio. Y significa que nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Podemos ganarle? Isabella dudó. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Castillo es bueno, muy bueno, pero tiene un punto débil. Es arrogante. Cree que puede ganar cualquier caso. Y esa arrogancia puede ser su perdición. ¿Cómo? Vamos a dejar que piense que estamos débiles, que no tenemos pruebas, que Violeta es una mujer frágil que se derrumbará en el estrado, y cuando baje la guardia, atacaremos. Y si no funciona, funcionará. Tengo un plan. No me gustaba el tono de su voz, pero no tenía otra opción. Confiaba en ella. Tenía que confiar en ella. ¿Qué necesitas de mí? Que te mantengas fuerte, que no hables con Mateo, que no respondas a sus mensajes, y que confíes en mí. Lo haré. Bien. Entonces nos vemos mañana en el juzgado. La primera audiencia es a las 9. ¿Mañana? ¿Tan pronto? Castillo ha pedido una audiencia urgente. Dice que su cliente está sufriendo daños emocionales por la separación. ¿Daños emocionales? Él fue el que me echó. Lo sé, pero en los tribunales, la verdad no siempre importa. Importa quien la cuenta mejor. Colgó. Me quedé mirando el techo, sintiendo como el miedo crecía en mi pecho. Mañana me enfrentaría a Mateo. Mañana comenzaría la batalla, y no sabía si estaba preparada. La noche antes de la audiencia, no pude dormir, di vueltas en la cama, repasando mentalmente todo lo que había pasado en los últimos días. La tormenta, el hospital, mi padre, Isabella, y ahora, el juicio. A las 3 de la madrugada, sonó el teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Violeta, soy Lucía. Necesito verte, es importante. Te espero mañana en el café de la plaza a las 8. Ven sola, por favor. Mi prima, la mujer que había destruido mi matrimonio, la mujer que se había acostado con mi marido durante 2 años, la mujer que había falsificado documentos para incriminarme. ¿Qué quería? ¿Pedirme perdón? ¿Amenazarme? ¿Tenderme una trampa? No lo sabía, pero sabía que no podía ignorarlo. Marqué el número de Isabella, pero colgué antes de que contestara. Era demasiado tarde para molestar a nadie. Tenía que tomar una decisión por mí misma. Iría al café, pero no sola. Llevaría a mi padre, y llevaría un detector de voz oculto en el bolso, porque si Lucía quería hablar, yo iba a asegurarme de que cada una de sus palabras quedara grabada. A las 7:30 de la mañana, estaba lista. Vestía un traje negro sencillo, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta. Quería parecer seria, profesional, pero también vulnerable. Quería que Lucía pensara que seguía siendo la misma Violeta de siempre. Mi padre me esperaba en el coche. ¿Segura que quieres hacer esto?, preguntó. No, pero tengo que hacerlo. Iré contigo,
pero me quedaré en la puerta. Si pasa algo, solo tienes que gritar. Gracias. Llegamos al café de la plaza a las 8 menos cuarto. Era un lugar tranquilo, con pocos clientes a esa hora. Pedí un café con leche y esperé. A las 8 en punto, Lucía entró. Iba elegante, como siempre, un vestido rojo, tacones altos, el pelo suelto, parecía una modelo, no una mujer que había destruido la vida de su prima. Violeta, dijo, sentándose frente a mí, gracias por venir. No me des las gracias. Dime lo que quieras y vete. Quiero disculparme. Me reí, una risa amarga, sarcástica. ¿Disculparte? ¿Después de todo lo que has hecho? Lo sé, no merezco tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. ¿La verdad? ¿Ahora quieres contar la verdad? Sí, bajó la voz. Mateo me obligó, me amenazó, dijo que si no lo ayudaba, me despediría de la empresa. ¿La empresa? ¿Qué empresa? La suya. Trabajo para él desde hace 3 años. Soy su secretaria. Me quedé helada. No sabía que Lucía trabajaba para Mateo. Él nunca me lo había mencionado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque él me lo prohibió. Dijo que si te enterabas, te pondría celosa. Y yo necesitaba el trabajo. ¿Y la relación? ¿También fue por trabajo? Lucía bajó la mirada. No, eso fue culpa mía. Me enamoré de él, y él me convenció de que os separaríais, de que estaríamos juntos. ¿Y le creíste? Sí, fui una estúpida. Eso no lo discuto, pero ahora sé la verdad. Él nunca tuvo intención de estar conmigo, solo me usó para conseguir información sobre ti, para saber tus puntos débiles, para poder manipularte. ¿Y por qué me cuentas todo esto ahora? Porque me han diagnosticado cáncer, y no quiero morir con esta culpa. Miré sus ojos. Buscaba signos de mentira, pero solo veía miedo y arrepentimiento. Cáncer, de mama, estadio 3. Me quedan meses de vida, quizás 1 año si el tratamiento funciona. Lo siento, dije, y sorprendentemente, lo decía en serio. No quiero tu lástima, quiero tu perdón, y quiero ayudarte a ganar el juicio. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Testificando contra él, contando todo lo que sé, sus planes, sus mentiras, sus amenazas. ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto, porque quiero dejar este mundo sabiendo que hice algo bueno. No sabía si creerla, pero sabía que su testimonio podía ser la clave para ganar el caso. Hablaré con mi abogada, dije. Si ella está de acuerdo, te llamaremos. Gracias, Violeta, de verdad. Se levantó y salió del café sin mirar atrás. Me quedé allí, mirando su taza vacía, preguntándome si todo aquello era real o solo otra de sus mentiras. Mi padre entró y se sentó a mi lado. ¿Qué ha pasado? Lucía quiere testificar contra Mateo. Dice que tiene cáncer y quiere redimirse. ¿Y le crees? No lo sé, pero voy a averiguarlo. ¿Cómo? Llamando a Isabella y pidiéndole que investigue si es verdad lo del cáncer. Buena idea. Salimos del café justo cuando el reloj marcaba las 9 menos cuarto. La audiencia comenzaba en 15 minutos, y yo iba a llegar tarde a mi propia guerra. El juzgado de primera instancia número 14 de Madrid era un edificio gris, impersonal, con paredes desconchadas y un olor a papel viejo y desinfectante, nada que ver con los lujosos despachos de Isabella o el ático de mi padre. Aquí no importaba el dinero ni el poder, aquí solo importaban los hechos. Y los hechos, en mi caso, eran confusos. Llegué con 5 minutos de retraso. Isabella me esperaba en la puerta. Con el móvil en la mano vi una expresión de preocupación mal disimulada. ¿Dónde estabas?, preguntó, casi sin aliento. Tuve que resolver algo. Lucía me citó en un café. Lucía, ¿estás loca? Te dije que no hablaras con ella. Lo sé, pero dijo que tenía información importante, y resulta que quiere testificar contra Mateo. Isabella arqueó una ceja. ¿Testificar? ¿Por qué? Dice que tiene cáncer, que quiere redimirse antes de morir. ¿Y te lo creíste? No del todo. Por eso necesito que investigues si es verdad. Lo haré, pero ahora tenemos que entrar. Castillo ya está dentro. Seguí a Isabella por el pasillo hasta la sala de audiencias. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Al abrir la puerta, vi a Mateo sentado en el banquillo de los demandados. Llevaba un traje azul marino que yo misma le había comprado el año pasado, y el pelo recién cortado. Parecía cansado, pero también seguro de sí mismo. A su lado, un hombre de unos 50 años, con gafas de pasta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eduardo Castillo, el temido abogado de divorcios. Señora Castillo, dijo el juez, un hombre mayor con aspecto aburrido. Bienvenida, tomen asiento. Nos sentamos en la mesa de la defensa. Isabella colocó varias carpetas delante de ella.
mientras yo intentaba no mirar a Mateo. Pero era imposible. Sentía su mirada clavada en mí, como un cuchillo. Señor Castillo, continuó el juez, tiene la palabra. Castillo se levantó con una lentitud estudiada, ajustándose las gafas. Señoría, buenos días. Represento a don Mateo Hernández, quien ha solicitado el divorcio de su esposa, doña Violeta Castillo, por abandono del hogar conyugal y daños psicológicos graves. ¿Daños psicológicos?, murmuré, pero Isabella me puso una mano en el brazo para callarme. Mi cliente, prosiguió Castillo, ha sufrido durante años el maltrato psicológico de su esposa. Ella fingía enfermedades para llamar la atención, lo manipulaba emocionalmente, y finalmente lo abandonó sin previo aviso, dejándolo solo y desconsolado. Eso es mentira, dije, levantándome. Señora Castillo, intervino el juez, guarde silencio o la expulsaré de la sala. Pero, silencio. Me senté, temblando de rabia. Isabella me miró con severidad. Confía en mí, susurró. Castillo continuó su discurso, pintando un retrato de mí como una mujer histérica, mentirosa, manipuladora. Dijo que había falsificado informes médicos, que había amenazado a Mateo con denuncias falsas, que había vaciado la cuenta conjunta antes de irme, y todo esto, concluyó, está documentado. Tenemos testigos, tenemos correos electrónicos, tenemos mensajes de texto que demuestran la conducta errática y violenta de la señora Castillo. Señoría, dijo Isabella, levantándose, solicito un receso para revisar las pruebas que el señor Castillo afirma tener. Concedido. 15 minutos. Salimos de la sala. Isabella estaba pálida. Esto es grave, dijo. Si realmente tienen pruebas falsas, podemos tener problemas. ¿Pruebas falsas? ¿De qué está hablando? De los correos, de los mensajes. Si Lucía los falsificó, ¿cómo dices? Entonces tenemos que demostrarlo. Pero Lucía va a testificar a nuestro favor, si es que dice la verdad, y si no ha sido amenazada por Mateo. ¿Crees que la amenazó? No lo sé, pero no podemos confiar en nadie. Regresamos a la sala. Castillo había preparado una presentación con diapositivas. En la primera, aparecía un correo electrónico que supuestamente yo había enviado a un amante. Este correo, dijo Castillo, fue enviado desde la cuenta de la señora Castillo el 15 de marzo de este año. En él, le dice a un tal Jorge que está harta de su marido y que planea abandonarlo. Eso es falso, dije, sin poder contenerme. Yo nunca he tenido un amante, nunca he escrito ese correo. Señora Castillo, advirtió el juez, ya le advertí, pero es que, silencio. Isabella se levantó. Señoría, solicito que se realice una pericial informática para determinar la autenticidad de ese correo. Concedido. Señor Castillo, ¿tiene alguna objeción? Ninguna, señoría. Estoy seguro de que las pruebas demostrarán la veracidad de mis afirmaciones. La audiencia continuó durante 2 horas más. Castillo presentó mensajes de texto, grabaciones de voz, y hasta el testimonio de una vecina que dijo haberme visto discutiendo violentamente con Mateo en varias ocasiones. Esa vecina es amiga de Lucía, susurré a Isabella. Lo sé, pero no podemos probarlo ahora. Cuando terminó la audiencia, el juez fijó una nueva fecha para la siguiente vista. Tendríamos 3 semanas para preparar nuestra defensa. Salí del juzgado sintiéndome sucia. Mateo me había pintado como una monstruo, y parte de mí temía que la gente le creyera. No te preocupes, dijo Isabella, mientras caminábamos hacia el coche. Esto es solo el principio. Ellos han jugado sus cartas. Ahora nos toca a nosotros. ¿Y si perdemos? No vamos a perder. Tengo unas bajo la manga. ¿Cuál? Lucía. Si realmente quiere testificar, podemos usarla para desmontar todas las mentiras de Mateo. ¿Y si se echa atrás? Entonces tendremos que encontrar otra forma, pero no pienso rendirme. Subimos al coche. Mi padre nos esperaba en la parte trasera. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Castillo ha presentado pruebas falsas, respondí. Correos, mensajes, testimonios, todo mentira. ¿Y qué vamos a hacer? Isabella dice que tenemos unas bajo la manga. Lucía, dijo mi padre, asintiendo. Me enteré de lo del café. ¿Crees que dice la verdad? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Esa noche, Isabella me llamó con noticias. He investigado lo del cáncer de Lucía. Es cierto, está ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra. Tiene cáncer de mama en estadio 3. Dios mío, también he hablado con su médico. Me confirmó que le quedan meses de vida, quizás 1 año si responde bien al tratamiento. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a verla mañana. Necesitamos su testimonio por escrito antes de que sea demasiado tarde. ¿Crees que aceptará? Tiene motivos para hacerlo. Quiere redimirse.
y nosotros podemos darle esa oportunidad. Al día siguiente, viajamos a Pamplona. La clínica universitaria era un edificio moderno, blanco, con jardines cuidados y un silencio que solo se rompía con el rumor de las máquinas y las voces bajas de los enfermeros. Lucía estaba en una habitación individual, con vistas a los jardines. Cuando entramos, estaba leyendo un libro, la Biblia. Al vernos, cerró el libro y sonrió débilmente. No esperaba que vinierais tan pronto, dijo. El tiempo es oro, respondió Isabella. Y en tu caso, literalmente, siéntense. Nos sentamos en las sillas junto a la cama. Lucía parecía más pequeña que la última vez que la vi. La enfermedad la había consumido, dejando solo un esqueleto cubierto de piel pálida. ¿De verdad quieres testificar?, pregunté. Sí. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo, y no quiero llevarme este peso a la tumba. ¿Qué peso? La culpa, todo lo que hice, las mentiras, las manipulaciones, el dolor que te causé. ¿Y crees que testificar borrará todo eso? No, pero al menos podré morir sabiendo que hice algo bien. Isabella sacó una grabadora y la puso sobre la mesilla. Voy a grabar esta conversación. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Cuéntame todo lo que sepas sobre Mateo. Desde el principio. Lucía tomó aire y comenzó a hablar. Conocí a Mateo hace 3 años. Fue en una cena de empresa. Yo trabajaba como secretaria en una compañía de seguros, y él era cliente. Empezamos a hablar, y pronto descubrimos que éramos de la misma ciudad, que teníamos amigos en común. Me pareció simpático, divertido. No sabía que estaba casado contigo. Un día me invitó a tomar un café. Acepté. Durante el café, me confesó que estaba casado, pero que no era feliz. Dijo que su mujer, o sea tú, estaba siempre enferma, que no le prestabas atención, que te habías vuelto fría y distante. Eso no es cierto, interrumpí. Lo sé, pero en ese momento, yo no lo sabía. Me creí todo lo que me dijo. Empezamos a vernos en secreto. Primero fueron cafés, luego comidas, luego, ya sabes. Un día me pidió un favor. Dijo que necesitaba que le ayudara a conseguir información sobre ti, tus correos, tus mensajes, tus movimientos bancarios. Me dijo que sospechaba que le estaba siendo infiel y que quería pruebas para el divorcio. ¿Y aceptaste? Sí, fui una estúpida. Le proporcioné todo lo que me pidió. Incluso falsifiqué algunos documentos para incriminarte. ¿Como los informes médicos? Sí, esos los falsifiqué yo. Tengo un amigo que trabaja en un laboratorio. Me ayudó a cambio de dinero. ¿Y los correos electrónicos? ¿Los mensajes de texto? También. Todo fue idea de Mateo. Él me dictaba lo que tenía que escribir, y yo lo hacía. ¿Y la vecina? La que testificó hoy, es una amiga de la infancia. Le pagué 500 euros para que dijera que te había visto discutiendo con Mateo. Isabella apagó la grabadora. Esto es oro puro, dijo. Con esta grabación, podemos desmontar todo el caso de Castillo, pero necesito que testifiques en el juicio, añadí. No solo una grabación. Lo sé, y lo haré, pero tengo una condición. ¿Cuál? Que me dejes morir en paz, sin juicios, sin reporteros, sin escándalos. Quiero pasar mis últimos días tranquila, te lo prometo. Lucía sonrió, por primera vez desde que la conocía. Vi sinceridad en sus ojos. Gracias, Violeta, y lo siento por todo. Yo también lo siento, dije, y aunque me costaba admitirlo, era cierto. Volvimos a Madrid con la grabación guardada en 3 dispositivos diferentes. Isabella estaba eufórica. Con esto, tenemos el caso ganado, dijo. Castillo no podrá rebatir una confesión directa. ¿Y si Mateo soborna a Lucía para que se eche atrás? No puede. La grabación ya existe, y aunque ella cambiara su versión, la grabación sigue siendo válida como prueba. ¿Y si dice que la obligamos a grabar esa conversación? También lo tenemos cubierto. Le hice firmar un consentimiento informado antes de empezar. Todo es legal. Respiré aliviada. Por primera vez en semanas, sentí que el futuro no era tan oscuro, pero Mateo no se iba a rendir tan fácilmente. 3 días después, recibí una llamada de Isabella. Su voz sonaba tensa. Tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Lucía ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Esta mañana, cuando los enfermeros fueron a su habitación, no estaba. La cama estaba vacía. Sus pertenencias, también. ¿Y los médicos? ¿Qué dicen? Dicen que se fue por su propio pie, que pidió el alta voluntaria ayer por la noche. ¿Y a dónde fue? No lo saben. Y yo tampoco. ¿Crees que Mateo la ha encontrado? Es posible. O puede que ella haya huido por su cuenta. ¿Y la grabación? La tengo a salvo, pero sin su testimonio en vivo, será más difícil convencer al juez. Mierda.
Tranquila, aún tenemos opciones, pero necesito que pienses si hay algún lugar donde Lucía pudiera haber ido. ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? No lo sé. No conozco a sus amigos. No sé nada de su vida. Entonces tendremos que buscarla. Y rápido. Pasaron 2 semanas. No hubo rastro de Lucía. Isabella contrató a un detective privado, pero no encontró nada. Era como si se hubiera evaporado. Mientras tanto, la fecha de la siguiente audiencia se acercaba. Castillo seguía presentando pruebas falsas, y aunque Isabella las refutaba una por una, el juez parecía inclinarse a favor de Mateo. Esto no pinta bien, me dijo Isabella una tarde, en su despacho. El juez es conservador, tiende a favorecer al hombre en los casos de divorcio. ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos un golpe de efecto, algo que cambie la opinión del juez. ¿Cómo qué? ¿Cómo encontrar a Lucía? ¿O cómo encontrar algo que incrimine a Mateo de forma definitiva? ¿Y si no lo encontramos? Entonces tendremos que jugar nuestras últimas cartas. ¿Cuáles son? Isabella dudó. Tu padre, su influencia, su dinero. Podemos presionar a Castillo para que llegue a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? Mateo se queda con la casa, pero tú te quedas con todo lo demás, y él se compromete a no volver a molestarte. ¿Y eso es justicia? No, pero es una victoria. Y a veces, una victoria parcial es mejor que una derrota total. No quiero una victoria parcial. Quiero que pague por lo que hizo. Lo sé, pero a veces no podemos tener todo lo que queremos. Esa noche, no pude dormir. Me levanté y fui al salón del ático. La ciudad brillaba abajo, llena de luces y vida, y yo me sentía más sola que nunca. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Diga, Violeta, soy yo, Lucía. Lucía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en un pueblo de Ávila. Me escondo. Mateo me encontró, me amenazó, dijo que si testificaba, me mataría. ¿Y por qué me llamas? Porque quiero ayudaros, pero tengo miedo. Dime dónde estás. Iré a buscarte. No, no puedes venir. Él me está vigilando, pero puedo enviarte algo. ¿El qué? Las pruebas originales, las que Mateo usó para falsificar los documentos, las tengo guardadas en una caja de seguridad. ¿Dónde? En el Banco de Santander de la calle Alcalá. La llave está en mi antiguo piso, debajo de la maceta del salón. ¿Y por qué no las has usado antes? Porque tenía miedo. Pero ahora ya no me queda nada que perder. Espérame. Iré a buscarlas. Ten cuidado, Violeta. Mateo es peligroso. Hará cualquier cosa por proteger su imagen. Lo sé, pero yo también soy peligrosa. Colgué. Llamé a Isabella y le conté todo. Voy a ir al banco ahora mismo, dijo. Tú quédate donde estás. No te muevas. No, voy contigo. Violeta, es mi guerra, y voy a luchar hasta el final. Isabella y yo fuimos al piso de Lucía primero. Tal como había dicho, la llave estaba debajo de la maceta. Luego fuimos al banco, abrimos la caja de seguridad. Dentro había una carpeta gruesa, documentos, correos electrónicos impresos, fotografías, grabaciones, todo lo que Mateo había usado para construir su caso contra mí. Esto es increíble, dijo Isabella, hojeando los papeles. Aquí están las órdenes de transferencia bancaria, los contratos falsos, hasta las facturas de los hoteles donde se veían. ¿Y esto es suficiente para ganar el caso? Más que suficiente. Con esto, podemos demostrar que Mateo planeó todo desde el principio, que no fue un arrebato, sino una conspiración. ¿Y Lucía? ¿Qué pasará con ella? Si quiere, podemos ofrecerle protección, testigo protegido, pero tendrá que testificar. Y si no quiere, entonces tendremos que arreglárnosla sin ella. Pero estas pruebas son casi tan buenas como su testimonio. Salimos del banco con la carpeta. Isabella la guardó en una caja fuerte de su despacho. Mañana presentaremos esto al juez, dijo, y veremos cómo se le pone la cara a Castillo. A la mañana siguiente, estábamos en el juzgado. Castillo llegó con una sonrisa de suficiencia, pero cuando vio la carpeta que Isabella colocó sobre la mesa, su expresión cambió. Señoría, dijo Isabella, tengo nuevas pruebas que demuestran la falsedad de las acusaciones del señor Castillo contra mi clienta. Adelante, dijo el juez. Isabella abrió la carpeta y comenzó a enumerar los documentos. Primero, órdenes de transferencia bancaria que demuestran que el señor Hernández transfirió grandes cantidades de dinero a una cuenta en Suiza durante los últimos 2 años. Segundo, contratos falsos que el señor Hernández utilizó para justificar sus ingresos. Tercero, facturas de hoteles donde el señor Hernández se reunía con su amante, la señora Lucía Gómez. Cuarto, grabaciones de conversaciones donde el señor Hernández admite haber planeado el divorcio y haber manipulado las pruebas.
Castillo se levantó. Objeción. Esas pruebas han sido obtenidas ilegalmente. No es cierto, respondió Isabella. Fueron entregadas voluntariamente por la señora Gómez, quien las había guardado en una caja de seguridad a su nombre. Son perfectamente legales. El juez examinó los documentos. Parecen auténticos, dijo. Señor Castillo, ¿tiene algo que decir al respecto? Castillo dudó, miró a Mateo, que estaba pálido como un fantasma. Necesito tiempo para revisar estas pruebas, dijo finalmente. Concedido. La audiencia se reanudará en una semana. Salimos del juzgado. Mateo me miró con odio mientras pasaba a mi lado. Esto no ha terminado, susurró. Sí, ha terminado, respondí. Has perdido. Veremos. Se fue. Isabella me tomó del brazo. Vamos. Tenemos que celebrarlo. Todavía no hemos ganado, pero estamos más cerca que nunca. Sonreí. Por primera vez en meses. Sentí que podía respirar, pero en el fondo, sabía que Mateo no se rendiría tan fácilmente, y que la guerra aún no había terminado. La semana antes de la audiencia final fue la más larga de mi vida. Cada día amanecía con la sensación de que algo terrible iba a ocurrir. Mateo no había intentado contactarme desde el incidente en el juzgado, y eso me preocupaba más que si lo hubiera hecho. El silencio de un hombre como él nunca era buena señal. Isabella trabajaba sin descanso. Pasaba horas en su despacho, revisando cada documento de la carpeta de Lucía, preparando su estrategia para el juicio. Yo la acompañaba a menudo, sentada en una esquina de su oficina, mirando cómo se movía entre pilas de papeles con una determinación que yo admiraba profundamente. Castillo va a intentar desacreditar las pruebas, me dijo una tarde, mientras tomábamos café. Dirá que fueron manipuladas, que Lucía las falsificó para salvarse a sí misma, y podemos demostrar que no es así. Sí, he pedido un peritaje independiente. Un experto en documentoscopia examinará cada papel. Si hay alguna falsificación, la detectará, y si las pruebas son reales, entonces Mateo está perdido. No hay manera de que pueda explicar las transferencias a Suiza, los contratos falsos, las facturas de los hoteles. ¿Y qué pasará con él? Depende del juez. Puede que solo le obligue a pagar una compensación económica, o puede que le retire la custodia de los bienes y le imponga una orden de alejamiento. ¿Y la cárcel? Para eso necesitaríamos una denuncia penal, y eso llevaría meses, quizás años, pero podemos hacerlo después del divorcio. Asentí. No sabía si quería que Mateo fuera a la cárcel. Parte de mí todavía recordaba al hombre del que me enamoré, el que me prometió amor eterno, el que me hizo creer que éramos un equipo, pero otra parte, la parte que había sangrado sobre los cristales rotos de su casa, sabía que ese hombre nunca existió. Solo era una máscara que Mateo se ponía para ocultar su verdadera naturaleza. 3 días antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Violeta, su voz sonaba débil, apenas un susurro. Necesito verte. ¿Dónde estás? En el mismo sitio de antes, en Ávila, pero no puedo moverme. Estoy muy débil. ¿Qué te pasa? El cáncer ha empeorado. Los médicos dicen que me quedan días. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que me había hecho, no podía evitar sentir compasión por ella. ¿Quieres que vaya a verte? Sí, pero ven sola. No traigas a Isabella ni a tu padre. Necesito hablar contigo a solas. ¿De qué? De todo, de lo que pasó, de lo que siento, de lo que quiero hacer antes de morir. Dudé, podía ser una trampa. Mateo podía estar esperándome allí, con alguna artimaña para obligarme a retirar las pruebas. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Porque me estoy muriendo, Violeta. Y porque quiero morir en paz. No quiero llevarme este odio a la tumba. Iré, pero si es una trampa, te juro que, no lo es, te lo prometo. Colgué y llamé a Isabella. Lucía quiere verme, en Ávila. Dice que se está muriendo. ¿Es una trampa? Dijo Isabella. Sin dudar. No vayas. ¿Y si no es una trampa? ¿Y si realmente quiere hablar? Entonces que venga ella a Madrid. No puedes arriesgarte. No puede viajar. Está muy débil, Violeta. Escúchame, Mateo sabe que tenemos las pruebas, sabe que está acorralado, hará cualquier cosa por detenerte, por eso mismo tengo que ir. Si no voy, pareceré débil, y no quiero que Mateo piense que me puede intimidar. Al menos lleva a alguien contigo, una escolta, algo. No, ella pidió que fuera sola. Si llevo a alguien, se negará a hablar. Eres terriblemente testaruda, lo sé, pero es mi guerra. Al día siguiente, conduje hasta Ávila. El viaje fue largo y silencioso, solo el ruido del motor y el viento golpeando las ventanillas. Llegué al pueblo a media tarde. Era un lugar pequeño, de casas de piedra y calles empedradas.
perdido en medio de la nada. Lucía me había dado la dirección de una casa rural en las afueras. Cuando llegué, vi una construcción antigua, de 2 plantas, con un jardín descuidado y una verja oxidada. Aparqué el coche y llamé al timbre. Nadie respondió. Llamé otra vez. Silencio. Empujé la verja. Estaba abierta. Avancé por el camino de tierra hasta la puerta principal. Toqué. Nada. Lucía, grité. ¿Estás ahí? Silencio. Empujé la puerta. Se abrió con un chirrido. Dentro, todo estaba oscuro. Olía a polvo y a humedad. Lucía, subí las escaleras. En el primer piso, había 3 habitaciones. La primera estaba vacía. La segunda, también. En la tercera, encontré a Lucía. Estaba en la cama, pálida, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Apenas podía moverse. Violeta, dijo, con una sonrisa débil. Gracias por venir. ¿Qué te ha pasado? Pareces. Me estoy muriendo. Ya te lo dije. Me senté en el borde de la cama. Le tomé la mano. Estaba fría, casi helada. ¿Por qué querías verme? Porque necesito pedirte perdón. En persona, antes de irme. Ya me pediste perdón, pero no fue sincero. No del todo. Todavía tenía miedo. Miedo de Mateo. Miedo de lo que pudiera hacerme. Y ahora ya no me queda miedo. Solo me queda arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De todo. De haberte hecho daño. De haberme dejado manipular por él. De no haber sido la prima que debía ser. Lucía, déjame terminar. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice porque estaba enamorada de él, porque me prometió una vida que nunca existió. ¿Y ahora sabes que era mentira? Sí, ahora sé que solo me usó, que nunca me quiso, que yo era solo una herramienta para destruirte. ¿Y por qué me cuentas todo esto ahora? Porque quiero morir sabiendo que hice algo bien, que ayudé a que hicieras justicia. Ya me ayudaste. Las pruebas que me diste son suficientes para ganar el juicio. No son suficientes. Necesitas algo más. ¿El qué? Mi testimonio. En vivo, en el juicio. Pero estás muy débil. No puedes viajar. Puedo. Si me ayudas. Si me llevas tú. Lucía. Eso es una locura. Podrías morir en el camino. Prefiero morir haciendo algo útil que pudriéndome en esta cama. La miré. Sus ojos tenían una determinación que no había visto antes. Una determinación que nacía de la desesperación, pero también de un deseo genuino de redención. ¿Estás segura? Completamente. Llamé a Isabella y le expliqué la situación. Es una locura, dijo, pero si ella está dispuesta a testificar, puede ser el golpe definitivo. ¿Crees que aguantará? No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Prepararé un equipo médico para que la acompañe durante el traslado. Gracias, Isabella. No me des las gracias. Solo asegúrate de que llegue viva al juzgado. El día de la audiencia, llegué al juzgado con Lucía en una silla de ruedas, acompañada por 2 enfermeros y un médico. Castillo la vio y palideció. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó, visiblemente nervioso. Va a testificar, respondió Isabella. Voluntariamente. No puede. Está enferma. No está en condiciones de declarar. Eso lo decidirá el juez. El juez entró y ocupó su sitio. Miró a Lucía con curiosidad. Señora Gómez, dijo, ¿está usted en condiciones de declarar? Sí, señoría, respondió Lucía, con voz débil pero firme. Me queda poco tiempo, pero quiero decir la verdad antes de irme. Adelante. Lucía comenzó a hablar. Contó todo, cómo conoció a Mateo, cómo la manipuló, cómo falsificó documentos, cómo planearon destruirme, cómo él la amenazó cuando quiso confesar. Cada palabra era un martillazo en la defensa de Castillo. Él intentó objetar, interrumpir, desacreditar, pero el juez lo calló una y otra vez. Cuando Lucía terminó, el juez la miró con seriedad. Señora Gómez, ¿es consciente de que su testimonio la incrimina a usted también? Sí, señoría, pero prefiero morir en la cárcel que vivir con esta culpa. El juez asintió, luego se dirigió a Mateo. Señor Hernández, ¿tiene algo que decir? Mateo estaba pálido, temblando, miró a Castillo, pero este solo negó con la cabeza. No, señoría, dijo Mateo, con voz apenas audible. Entonces, dicto sentencia. El juez se ajustó las gafas y comenzó a leer. Primero, se concede el divorcio por causas imputables al señor Hernández, incluyendo maltrato psicológico, infidelidad y conspiración para causar daño económico y emocional a la señora Castillo. Segundo, la totalidad de los bienes conyugales, incluyendo la vivienda familiar, serán adjudicados a la señora Castillo. Tercero,
El señor Hernández deberá pagar una compensación económica de 200.000 euros por daños y perjuicios. Cuarto, se impone una orden de alejamiento que prohíbe al señor Hernández acercarse a menos de 500 metros de la señora Castillo durante un periodo de 5 años. Castillo intentó protestar, pero el juez lo calló. La sentencia es firme, no cabe recurso. Mateo se derrumbó, literalmente, cayó al suelo. Entre sollozos y gritos, los alguaciles tuvieron que sujetarlo para que no se abalanzara sobre mí. Me has arruinado, gritó, me has quitado todo. No te he quitado nada, respondí, con voz serena, tú mismo lo destruiste todo. Se lo llevaron esposado, no por la sentencia del divorcio, sino porque Isabella había presentado también una denuncia penal por fraude y falsificación documental. Esa misma tarde, Mateo ingresó en prisión preventiva. Salí del juzgado sintiendo un peso enorme que se desprendía de mis hombros. Mi padre me esperaba fuera, con los brazos abiertos. Lo has conseguido, dijo, lo has hecho. No sola, tuve ayuda. Miré hacia atrás. Lucía estaba siendo trasladada a una ambulancia. Me acerqué a ella. Gracias, le dije, por hacer lo correcto. No me des las gracias. Hice lo que debía. ¿Qué vas a hacer ahora? Volver al hospital. Y esperar. ¿Puedo visitarte? Si quieres. Quiero. Sonrió. Por primera vez. Vi paz en sus ojos. Las semanas siguientes fueron de transición. Me mudé definitivamente al ático de mi padre. Aunque él insistía en que era mío, empecé a organizar la Fundación para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, con el dinero de la compensación que Mateo me había pagado. Isabella se encargó de que la denuncia penal siguiera su curso. Mateo estaba en prisión, esperando juicio. Lucía, mientras tanto, seguía ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra. La visitaba cada semana. No tienes por qué venir, me dijo una vez. Ya hiciste bastante. Vengo porque quiero, porque necesito cerrar este capítulo. ¿Y cómo lo cierras? Perdonándote, y perdonándome a mí misma por haber permitido que todo esto pasara. No fue tu culpa, lo sé, pero durante mucho tiempo pensé que sí, que merecía lo que me pasaba, que era débil, que era una carga, que no valía nada, y ahora sé que no era verdad, que merezco ser feliz, que merezco amor, que merezco respeto. Eso es bueno, sí, es bueno. Un mes después, Lucía murió. Estaba yo a su lado cuando ocurrió. Agarró mi mano, sonrió, y cerró los ojos para siempre. Sentí una tristeza profunda, pero también una sensación de paz. Había cerrado el círculo, había perdonado, había seguido adelante. En el funeral, solo estábamos su madre, su hermano y yo. No hubo grandes discursos ni flores costosas. Solo un silencio respetuoso y unas palabras de despedida. Descansa en paz. Lucía, dije, dejando una rosa blanca sobre su ataúd. Espero que hayas encontrado la paz que buscabas. El juicio penal de Mateo comenzó 3 meses después. Esta vez, yo no era la demandante, sino la testigo. Isabella me había preparado para cada pregunta, para cada posible estrategia de la defensa. Castillo, esta vez, no tenía argumentos. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios, contundentes. Y el juez, esta vez, no tuvo piedad. Mateo fue condenado a 8 años de prisión por fraude, falsificación documental y conspiración. Además, se le impuso una multa de 500.000 euros, que fue destinada íntegramente a mi fundación. Cuando leyeron la sentencia, Mateo me miró, sus ojos estaban vacíos, derrotados. ¿Estás satisfecha?, me preguntó, con voz amarga. No, respondí, no estoy satisfecha, estoy en paz. Y era verdad, no sentía odio ni rencor, solo una calma profunda, como si finalmente hubiera dejado atrás una tormenta que duró 6 años. Esa noche, cené con mi padre en un restaurante del centro de Madrid. ¿Y ahora qué?, me preguntó. ¿Qué planes tienes? Seguir con la fundación, ayudar a otras mujeres, y quizás escribir un libro. ¿Un libro? ¿Sobre qué? Sobre todo esto, sobre lo que aprendí, sobre cómo sobreviví. Será un bestseller, no me importa si lo es o no, solo quiero que sirva para algo, que ayude a otras personas que están pasando por lo mismo. Esa es mi hija. Sonreí, por primera vez en mucho tiempo. Sentía que el futuro era brillante, que merecía ser feliz, que había encontrado mi camino, y aunque el dolor de los años pasados nunca desaparecería del todo, había aprendido a vivir con él, a convertirlo en fuerza, en determinación, en esperanza, porque al final, lo único que importa no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello, y yo había decidido hacer algo bueno, algo que valiera la pena, algo que honrara a la mujer que fui,
a la que había sobrevivido, y a la que estaba destinada a ser. El día que Mateo ingresó en prisión, yo estaba en la sede de mi fundación, revisando los expedientes de las primeras solicitudes de ayuda. Habíamos recibido más de 200 en apenas una semana, mujeres de toda España que habían leído mi historia en los periódicos y se habían animado a pedir auxilio. Isabella entró en mi despacho sin llamar. Su expresión era seria, distinta a la euforia que habíamos compartido tras la sentencia. Tengo malas noticias, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Dejé el expediente que estaba leyendo y la miré. Isabella nunca perdía la compostura. Si ahora parecía preocupada, era porque algo grave había ocurrido. ¿Qué ha pasado? Mateo ha escapado. Sentí que el estómago se me helaba. Apoyé las manos sobre la mesa para mantener la calma. ¿Cómo? Estaba en prisión preventiva. ¿Cómo puede alguien escapar de una prisión? No escapó de la prisión. Escapó durante el traslado al juzgado para la lectura de la sentencia definitiva. El furgón policial fue interceptado por 2 hombres armados. Dispararon a los agentes y liberaron a Mateo. ¿Los agentes están bien? Uno está herido grave, el otro, leve, pero ambos sobrevivieron. ¿Y Mateo? Desaparecido. La policía lo está buscando, pero no tienen pistas. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle bullía abajo, con su tráfico interminable y sus peatones apresurados. En algún lugar de esa ciudad, Mateo estaba libre, y yo sabía que vendría a buscarme. Tienes que protegerte, dijo Isabella, acercándose a mí. Necesita seguridad las 24 horas. No quiero vivir con miedo. No es vivir con miedo, es ser inteligente. Mateo no tiene nada que perder, y los hombres desesperados hacen cosas terribles. ¿Qué sugieres? Que te mudes a un lugar seguro, que contrates escoltas, que no salgas sola. ¿Y la fundación? ¿El trabajo? Puedes seguir trabajando, pero con protección. He hablado con tu padre. Él está de acuerdo. ¿Mi padre lo sabe? Sí, ya está organizando la seguridad. Vendrán esta tarde para evaluar el ático. Suspiré. No quería volver a sentirme prisionera, pero Isabella tenía razón. Mateo era peligroso, y si había llegado al extremo de organizar un rescate armado, era capaz de cualquier cosa. De acuerdo, dije, haré lo que digas. Isabella asintió, pero su expresión seguía siendo grave. ¿Hay algo más? Dime, hemos recibido una amenaza, un mensaje anónimo dirigido a ti. Decía, esto no ha terminado, vas a pagar por lo que hiciste. ¿Cuándo llegó? Esta mañana. Lo dejaron en la recepción de la fundación, dentro de un sobre sin remite. ¿Se lo has dado a la policía? Sí, están investigando, pero no tengo buenas expectativas. Mateo conoce a mucha gente, tiene contactos, dinero, recursos. ¿Y qué puedo hacer yo? Esperar, y estar preparada. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada en el salón del ático, mirando las luces de Madrid a través del ventanal. Cada sombra me parecía una amenaza, cada ruido, un peligro. Sonó el teléfono. Era mi padre. ¿Estás bien?, preguntó, con voz preocupada. Estoy bien. No he dormido, pero estoy bien. Los escoltas llegarán mañana temprano. No te separes de ellos. Lo sé, Violeta. Quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi mano para protegerte. Contrataré a los mejores. Gastaré lo que sea necesario. Gracias, papá. No me des las gracias. Eres mi hija, y no voy a permitir que nadie te haga daño. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono un largo rato. Papá, era la primera vez que lo llamaba así, y sonaba bien. Pasaron 3 días sin noticias de Mateo. La policía había rastreado todas sus conexiones, todos sus posibles escondites, pero no encontraban nada. Era como si se hubiera evaporado. Yo intentaba mantener una vida normal. Iba a la fundación, atendía reuniones, revisaba proyectos, pero siempre con 2 escoltas pegados a mí, como sombras incómodas. No puedo vivir así, le dije a Isabella una tarde, mientras tomábamos café en su despacho. Me siento en una jaula. Es temporal. En cuanto atrapen a Mateo, podrás recuperar tu libertad, y si no lo atrapan, lo atraparán, tarde o temprano. Cometerá un error, y si comete un error y alguien sale herido. Isabella no respondió. No hacía falta. Una semana después, recibí una llamada que lo cambió todo. Señora Castillo, dijo una voz masculina, desconocida, soy el inspector Jiménez, de la Policía Nacional. Tenemos noticias sobre Mateo Hernández. ¿Lo han encontrado? No exactamente, pero hemos interceptado una comunicación. Parece que está planeando algo, algo grande. ¿Qué clase de algo? No lo sabemos con certeza, pero menciona su nombre, y el de su padre. ¿Qué dice?
que va a hacerlos pagar, que va a destruir todo lo que han construido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué puedo hacer? Mantenerse alerta, y no subestimar a su exmarido. Es un hombre inteligente y desesperado, combinación peligrosa. Colgué y llamé a mi padre inmediatamente. Papá, la policía cree que Mateo está planeando algo contra nosotros. Lo sé, también me han llamado a mí. ¿Qué vamos a hacer? Ya he tomado medidas. He reforzado la seguridad en todas mis propiedades, y he contratado a un equipo de investigadores privados para que lo busquen. ¿Crees que lo encontrarán? Tarde o temprano. Y cuando lo hagan, se acabó. Pero Mateo no esperó a que lo encontraran. 3 días después, cuando llegué a la fundación por la mañana, me encontré con un espectáculo desolador. Las ventanas estaban rotas, las paredes, pintadas con grafitis amenazantes, y en la puerta principal, alguien había dejado un mensaje escrito con sangre. Esto es solo el principio. Llama a la policía, dije a mi escolta, con voz temblorosa. Ahora mismo, mientras los agentes investigaban, yo me quedé en la acera, mirando el edificio que había construido con tanta ilusión. Mateo me había encontrado, y me estaba enviando un mensaje claro. No iba a rendirse. Esa noche, mi padre insistió en que me mudara a su casa, una mansión en las afueras de Madrid, con muros altos y seguridad privada. No quiero esconderme, protesté. No te estás escondiendo, te estás protegiendo. Hay una diferencia, pero, Violeta, por favor, hazlo por mí. No podría soportar que te pasara algo. A regañadientes. Acepté. Me instalé en una habitación de invitados, rodeada de lujo y seguridad, pero sintiéndome más prisionera que nunca. Pasaron 2 semanas, sin noticias de Mateo, sin nuevos ataques. Empezaba a pensar que tal vez había huido del país, que se había rendido, pero entonces ocurrió. Era un domingo por la tarde, mi padre y yo estábamos en el jardín, tomando el té. El sol brillaba, los pájaros cantaban, todo parecía en calma. De repente, el portón principal explotó. El estruendo fue ensordecedor. Salté de la silla, derramando el té sobre la mesa. Los escoltas corrieron hacia la entrada, pistolas en mano. Dentro, gritó mi padre, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia la casa. Rápido, corrimos hacia el interior, pero antes de que pudiéramos cerrar la puerta, un coche negro atravesó los restos del portón y se detuvo en medio del jardín. Del coche bajaron 3 hombres. El último era Mateo. Llevaba un traje negro, gafas de sol, y una sonrisa que me heló la sangre. Hola, Violeta, dijo, con voz tranquila. ¿Me has echado de menos? ¿Qué quieres? Pregunté, con voz firme a pesar del miedo. Quiero lo que es mío, mi dinero, mi reputación, mi vida. No tienes nada, lo perdiste todo por tus propias acciones. Eso crees tú, pero yo pienso recuperarlo, a mi manera. Sacó una pistola y apuntó directamente a mi padre. No, grité, poniéndome delante de él. Si quieres matar a alguien, mátame a mí, Violeta. No, dijo mi padre, intentando apartarme. Qué conmovedor, se burló Mateo, la hija protegiendo al padre. Pero no he venido a matar a nadie, he venido a hacer un trato. ¿Qué trato? Tú me das todo el dinero que tienes, la fundación, las propiedades, y yo desaparezco para siempre. ¿Y si no acepto? Entonces, empezaré a matar a todos los que amas, uno por uno, empezando por tu padre. Miré a mi padre, miré a Mateo, y tomé una decisión. Acepto, Violeta. No, dijo mi padre, no puedes hacer eso, es la única manera de que esto termine. No terminará, mentirá, te quitará todo y luego te matará igual, quizás, pero al menos habré intentado protegeros. Mateo sonrió, sabia decisión. Ahora, vamos a mi coche. Los 3, y sin trucos, subimos al coche. Mateo se sentó delante, junto al conductor. Yo, mi padre y uno de los escoltas íbamos detrás. Los otros 2 escoltas habían quedado tendidos en el jardín, inconscientes pero vivos. ¿A dónde vamos? Pregunté. A un lugar tranquilo, donde podamos hablar sin interrupciones. El coche arrancó y salió de la mansión. Atravesamos carreteras secundarias, pueblos pequeños, campos interminables. Nadie hablaba. Solo el ruido del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Después de 1 hora, llegamos a una nave industrial abandonada. Mateo nos hizo bajar y nos condujo al interior. Siéntense, dijo, señalando unas sillas de plástico. Nos sentamos. Mateo se quedó de pie frente a nosotros, con la pistola en la mano. Ahora, hablemos de negocios. ¿Qué quieres, Mateo? Pregunté. Dinero. Ya lo has dicho. ¿Cuánto? Todo lo que tienes.
todo lo que te dio tu padre, todo lo que ganaste con el divorcio, son millones. No puedo transferirlos así como así. Puedes, y lo harás, o tu padre pagará las consecuencias. Apuntó a mi padre. Vi el miedo en sus ojos, pero también la determinación. Hazlo, Violeta, dijo mi padre. No vale la pena morir por dinero. Cállate, dijo Mateo, golpeándolo con la culata de la pistola. No le hagas daño, grité. Entonces, haz lo que te digo. Saqué el móvil, con manos temblorosas. Abrí la aplicación del banco. Necesito tu número de cuenta. Mateo sonrió y me dio un número. Lo introduje. La cantidad. La confirmación. Hecho, dije. El dinero está en tu cuenta. Bien, ahora. La fundación. No puedo transferir una fundación con un móvil. Necesito documentos. Notarios. Firmas. Entonces, firmarás. Aquí y ahora. Sacó unos papeles de su chaqueta y los puso sobre una mesa. Es una cesión de todos tus derechos sobre la fundación. Firma. Leí el documento rápidamente. Era exactamente lo que había dicho. Una cesión total. Si firmo, la fundación pasará a ser tuya, pero no podrás gestionarla. No tienes los conocimientos. Eso no es problema tuyo. Firma. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba. Miré a mi padre. Me miró y asintió lentamente. Firmé. Bien, dijo Mateo, recogiendo el documento. Ahora, solo queda un detalle. ¿Qué detalle? Tú, ¿qué quieres decir? Que no puedo dejarte vivir. Eres un testigo, una amenaza. Mientras estés viva, no estaré seguro. Me prometiste que me dejarías en paz si te daba el dinero. Te mentí, sonrió, y en ese momento, supe que iba a morir. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. La puerta de la nave se abrió de golpe. Un coche de la policía entró a toda velocidad, seguido de otros dos. Los hombres de Mateo intentaron reaccionar, pero fueron reducidos en segundos. Mateo me agarró del brazo y me puso la pistola en la sien. Nadie se mueva, gritó, o la mato. Los policías se detuvieron. El inspector Jiménez se adelantó, con las manos en alto. Mateo, suelta el arma. No tiene salida. Tengo una salida. Ella me apretó el cañón contra la cabeza. Sentí el metal frío, el sudor de su mano, su respiración agitada. Si la matas, no tendrás nada, dijo Jiménez. Irás a la cárcel de por vida. Ya voy a ir a la cárcel de por vida. Da igual que la mate o no. Entonces, ¿por qué hacerlo? Suelta el arma. Ríndete, y quizás el juez sea clemente. No me rindo. Mateo empezó a retroceder, arrastrándome con él. Llegó a una puerta trasera. La abrió. Detrás, había un coche esperando. Vamos, dijo, empujándome hacia el coche. Pero en ese momento, mi padre se levantó y corrió hacia nosotros. Suéltala, gritó, lanzándose contra Mateo. El disparo sonó seco, como un latigazo. Mi padre cayó al suelo. Papá, grité. Mateo me empujó dentro del coche y saltó al asiento del conductor. El motor rugió. El coche salió disparado. Miré por la ventana trasera. Vi a mi padre en el suelo, rodeado de policías. No se movía. Para, grité. Para el coche. Demasiado tarde, dijo Mateo, con una sonrisa. Ya no tienes a nadie. El coche atravesó la noche a toda velocidad. Yo lloraba, temblaba, maldecía. Mateo conducía en silencio, concentrado en la carretera. ¿A dónde me llevas? Fuera de España, a un lugar donde no puedan encontrarnos. Y luego, empezaremos una nueva vida, tú y yo. ¿Estás loco? Acabas de matar a mi padre. No sé si ha muerto, pero aunque haya muerto, fue su culpa. No debió interponerse. Eres un monstruo. Soy un hombre que ha perdido todo, y que está dispuesto a todo para recuperarlo. Condujo durante horas. Atravesamos la frontera francesa sin problemas. Los papeles que llevaba eran falsos, pero perfectos. En un pueblo pequeño, paró en una gasolinera, me dejó sola en el coche, esposada al asiento, mientras llenaba el depósito. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. En el asiento trasero, había un teléfono móvil, debía ser de uno de sus hombres. Lo cogí con dificultad, usando las manos esposadas. Marqué el único número que recordaba, el de Isabella. Diga, dijo su voz, al otro lado. Isabella, soy yo. Mateo me ha secuestrado. Estamos en Francia. No sé dónde. Mi padre, tranquila. Violeta, respira. ¿Dónde estás? En una gasolinera. No sé el nombre del pueblo, pero Mateo ha vuelto a llenar el depósito. Vamos hacia el sur. Voy a rastrear esta llamada. No cuelgues. No puedo hablar mucho. Va a volver. Escúchame.
Voy a enviar ayuda, pero necesito que te mantengas viva, ¿entiendes? Sí, prométeme que no harás ninguna tontería. Lo prometo. Mateo volvió al coche. Escondí el teléfono bajo el asiento. ¿Con quién hablabas?, preguntó, sospechoso. Con nadie. Cantaba para no dormirme. Me miró fijamente. Luego, arrancó el coche. No me mientas, Violeta. Siempre se te ha dado fatal. Seguimos conduciendo. Yo miraba por la ventana, intentando memorizar cada curva, cada cartel, cada pueblo, pero todo era desconocido. Estaba perdida. De repente, vi luces azules en el espejo retrovisor. Mierda, dijo Mateo. Acelerando. La persecución comenzó. El coche volaba por carreteras secundarias, esquivando árboles, saltando badenes. Yo iba sujeta al asiento, rezando para no morir. Grité, nos vamos a matar. Prefiero morir que volver a la cárcel. Tomó una curva cerrada. El coche derrapó, perdió el control. Y entonces, todo fue oscuridad. Desperté en un hospital. Otra vez. Las luces blancas. El olor a desinfectante. El pitido de las máquinas. Violeta, ¿me oyes? Era Isabella. Estaba a mi lado, con los ojos hinchados de llorar. ¿Dónde está Mateo?, pregunté, con la voz rasposa. Muerto. El coche se estrelló contra un árbol. Murió en el impacto. ¿Y mi padre? Isabella bajó la mirada. Lo siento, Violeta. No pudieron salvarlo. Sentí que el mundo se derrumbaba. Cerré los ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Se fue protegiéndote, dijo Isabella. Hizo lo que cualquier padre haría. Lo sé, pero duele igual. Lo sé. Pasé una semana en el hospital. Fracturas, contusiones, una conmoción cerebral, pero nada que no pudiera curarse con tiempo. El funeral de mi padre fue 2 semanas después. Asistieron cientos de personas, amigos, socios, empleados. Todos querían despedirse de Alejandro Valverde, el gran empresario, el filántropo, el hombre que había cambiado tantas vidas. Yo hablé al final, con voz temblorosa, pero firme. Mi padre me enseñó que el amor verdadero existe, que la familia no se define por la sangre, sino por el compromiso, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz. Miré al cielo, imaginé su sonrisa. Gracias, papá, por todo, te quiero. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La fundación siguió adelante, ahora bajo mi dirección exclusiva. El dinero que Mateo me había robado fue recuperado gracias al seguro, y la casa de mi padre, la mansión donde todo había terminado, se convirtió en un centro de acogida para mujeres maltratadas. Isabella seguía a mi lado, como amiga y consejera, y aunque el dolor por la pérdida de mi padre nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con él, a convertirlo en motor, no en lastre. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de la mansión, recordé las palabras de mi padre. Tu vida no es una mentira, Violeta, es una historia que aún no has terminado de escribir. Y sonreí, porque ahora sabía que esa historia, mi historia, apenas estaba comenzando. Pasó un año, exactamente un año desde aquella noche en la que mi padre murió protegiéndome, un año desde que Mateo se estrelló contra un árbol en una carretera francesa, un año desde que mi vida cambió para siempre. El 23 de junio de 2026 amaneció soleado en Madrid. Yo estaba en el ático, frente al ventanal, mirando la ciudad que se extendía a mis pies. Había decidido pasar el aniversario sola, en silencio, recordando a las personas que había perdido y celebrando a la persona en la que me había convertido. El teléfono sonó. Era Isabella. ¿Estás lista?, preguntó. ¿Para qué? Para la conferencia, en la Universidad Complutense. ¿Olvidaste que hoy hablas? Lo había olvidado, o quizás lo había bloqueado, desde que publiqué mi libro, Sobrevivir para vivir. Las invitaciones para hablar se habían multiplicado. Universidades, asociaciones, congresos, todos querían escuchar mi historia. No lo había olvidado, mentí. Son las 11, ¿verdad? Sí, paso a buscarte en media hora. Perfecto. Colgué y miré el reloj. Las 10:30. Tenía tiempo para prepararme. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, tacones cómodos, el pelo suelto. Quería parecer profesional, pero también accesible. Quería que las mujeres que me escucharan sintieran que podían acercarse a mí, que no era una figura inalcanzable. Isabella llegó puntual, me miró de arriba a abajo y asintió con aprobación. Estás perfecta. Gracias. ¿Cómo está todo? El auditorio está lleno. Más de 500 personas. Periodistas, estudiantes, profesores, y algunas mujeres que han venido expresamente a escucharte.
¿Mujeres de la fundación? Sí, varias. Quieren verte, quieren darte las gracias. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había logrado, todavía me emocionaba saber que mi historia había ayudado a otras personas. Vamos, dije. El auditorio de la Facultad de Psicología estaba abarrotado. Cuando entré, el público se puso en pie y comenzó a aplaudir. Me quedé paralizada un momento, abrumada por la ovación. Isabella me empujó suavemente hacia el escenario. Subí las escaleras y me coloqué detrás del atril. Miré al público. 500 caras me miraban con expectación. Buenos días, dije, con voz firme. Me llamo Violeta Castillo, y esta es mi historia. Durante los siguientes 40 minutos, hablé sin guión. Conté todo, los 6 años de matrimonio con Mateo, las mentiras de Lucía, la noche de la tormenta, el hospital, el reencuentro con mi padre, el juicio, la venganza, la huida, la muerte de mi padre, y finalmente, la reconstrucción. No omití ningún detalle, no edulcoré nada, hablé del dolor, de la rabia, de la desesperación, pero también hablé de la esperanza, de la fuerza, de la capacidad de reinventarse. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Luego, una mujer se levantó en la tercera fila, tendría unos 40 años, el pelo canoso, los ojos llenos de lágrimas. Gracias, dijo, con voz temblorosa, gracias por contar su historia, gracias por darme valor para contar la mía. ¿Cuál es su historia?, pregunté. Mi marido me maltrata desde hace 15 años. Nunca había tenido valor para denunciarlo, pero después de leer su libro, después de verla aquí, tan fuerte, tan digna, he decidido que hoy mismo voy a poner una denuncia. El público rompió a aplaudir. Yo bajé del escenario y me acerqué a ella. La abracé. No está sola, le susurré al oído. La fundación la ayudará. Le daremos apoyo legal, psicológico, económico, todo lo que necesite. Gracias, repitió, entre sollozos. Gracias. Después de la conferencia, Isabella y yo fuimos a comer a un restaurante cercano. Ella estaba radiante. Ha sido increíble, dijo. Nunca había visto algo así. Ha sido emocionante, pero también agotador. Es normal, has revivido momentos muy duros, pero ha valido la pena ver a esa mujer. Saber que mi historia la ha ayudado, no hay dinero que pague eso. Isabella sonrió y levantó su copa. Por Violeta Castillo, la mujer que sobrevivió a la tormenta. Por todas las mujeres que aún están en la tormenta, respondí, y por las que están aprendiendo a bailar bajo la lluvia. Brindamos. Por la tarde, visité la fundación. Había crecido mucho en los últimos meses. Ahora teníamos un equipo de 15 personas, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales. Atendíamos a más de 100 mujeres al mes. María, la coordinadora, me recibió con una sonrisa. Señora Violeta, tenemos una visita especial para usted. ¿Quién es? Una joven que quiere conocerla. Dice que su libro le salvó la vida. Que pase. Entró una chica de unos 25 años, morena, delgada, con los ojos hundidos pero una sonrisa tímida. ¿Violeta Castillo?, preguntó, casi en un susurro. Sí, siéntate, por favor. Se sentó frente a mí, nerviosa, jugando con sus manos. Me llamo Ana. Hace 3 meses, mi novio intentó matarme, me golpeó, me dejó inconsciente, y me encerró en el piso durante una semana. Logré escapar gracias a una vecina que oyó mis gritos. Lo siento mucho, dije, tomándole la mano. No tiene por qué sentirlo. No fue culpa suya, ni mía, fue culpa de él. Tienes razón. Cuando salí del hospital, una trabajadora social me dio su libro, lo leí en una noche, y al terminar, supe que tenía que conocerla, tenía que darle las gracias. No tienes que darme las gracias. Tú eres la valiente, tú escapaste, tú decidiste vivir, pero sin su historia, quizás no habría tenido fuerzas. Las tenías, solo necesitabas que alguien te recordara que estaban ahí. Ana sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero sincera. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Quiero estudiar psicología, quiero ayudar a otras mujeres como usted me ayudó a mí. Entonces, hazlo, y si necesitas algo, aquí estoy. Nos abrazamos. Sentí que, de alguna manera, el círculo se cerraba. Mi dolor había servido para algo, mi historia había tocado a alguien. Y eso, pensé, era lo más parecido a la redención que podía existir. Esa noche, volví al ático. Estaba cansada, pero en paz. Me senté en el sofá y encendí la televisión. En las noticias, hablaban de un caso de violencia de género que había conmocionado al país. Una mujer había matado a su marido después de años de maltrato. La estaban juzgando.
y la opinión pública estaba dividida. Apagué la televisión. No quería ver más violencia. No quería pensar en más dolor. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Diga, Violeta. La voz me resultó familiar, pero no lograba ubicarla. Sí, ¿quién es? Soy Carlos. Carlos Mendoza, el médico que te atendió en el hospital, cuando ingresaste con hipotermia. Recordé, un hombre alto, de pelo castaño, ojos verdes. Me había tratado con amabilidad, con respeto, incluso me había dejado su número, pero yo nunca lo llamé. Carlos. Claro. ¿Cómo estás? Bien. Te vi en la conferencia de esta mañana, en la universidad. ¿Estabas allí? Sí, fui expresamente a escucharte, y quería decirte que, bueno, que me impresionó mucho tu historia, tu fuerza, tu determinación. Gracias. Y también quería preguntarte si te gustaría tomar un café conmigo, algún día, cuando tengas tiempo. Sonreí. Hacía mucho tiempo que alguien no me invitaba a tomar un café. Me gustaría. ¿Mañana? Mañana está bien. Te recojo a las 6. ¿Dónde vives? Le di la dirección del ático. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Ilusión. Al día siguiente, a las 6 en punto, sonó el interfono. Sí, soy Carlos. He llegado. Bajo ahora. Me miré al espejo. Llevaba un vestido ligero, poco maquillaje, el pelo suelto. Quería parecer natural, sin esfuerzo. Quería ser yo misma. Bajé. Carlos me esperaba en la puerta, con un ramo de flores blancas. Son para ti, dijo, un poco tímido. Gracias. Son preciosas. He pensado que podríamos ir a un sitio tranquilo. Conozco una cafetería cerca del Retiro. Sirven el mejor chocolate caliente de Madrid. Suena perfecto. Caminamos hasta la cafetería. Era un lugar pequeño, acogedor, con mesas de madera y luces cálidas. Pedimos 2 chocolates calientes y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. ¿Por qué viniste a la conferencia? Pregunté. Porque quería verte. Desde que te atendí en el hospital, no he podido dejar de pensar en ti. ¿En serio? En serio. Pero entendía que no era el momento. Acababas de pasar por un trauma. Necesitabas tiempo. Y lo necesité. ¿Y ahora? ¿Crees que es el momento? Lo miré. Sus ojos verdes me miraban con sinceridad, sin prisas, sin exigencias. Creo que sí, respondí. Creo que es el momento. Sonrió. Y yo también. Las semanas siguientes fueron de descubrimiento. Carlos era paciente, atento, respetuoso. No me presionaba, no me exigía. Simplemente estaba ahí, disponible, presente. Una tarde, paseando por el Retiro, me tomó la mano. ¿Te importa? Preguntó. No, no me importa. Caminamos en silencio, sintiendo el calor de nuestras manos entrelazadas. Tengo que decirte algo, dijo él. De repente, dime, estuve casado. Mi mujer murió hace 3 años. Cáncer de pulmón. Lo siento. No hace falta. Fue duro, pero lo superé. Y ahora, contigo, siento que puedo volver a ser feliz. Yo también. Nos detuvimos. Me miró a los ojos. No tengo prisa, Violeta. Podemos ir despacio, pero quiero que sepas que esto es real, que lo que siento por ti es real. Lo sé. Yo también lo siento. Me besó, suavemente, dulcemente, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. Un mes después, visité la tumba de mi padre. Era un cementerio pequeño, en las afueras de Madrid, rodeado de cipreses y silencio. Dejé flores blancas sobre su lápida. Me senté en el suelo, apoyada contra la piedra. Hola, papá, dije, en voz baja. Han pasado muchas cosas desde que te fuiste. La fundación crece. El libro se vende bien. Y he conocido a alguien. Se llama Carlos. Es médico. Es bueno. Creo que te habría gustado. Miré al cielo. Las nubes se movían lentamente, formando figuras efímeras. Te echo de menos, cada día, pero estoy bien. De verdad. He aprendido a vivir con el dolor. He aprendido a convertir la tristeza en fuerza. Y todo gracias a ti. Gracias por haberme encontrado. Gracias por haberme dado una familia. Gracias por haberme enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Me levanté, limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Te quiero, papá, siempre te querré. El 23 de junio de 2027, exactamente un año después de la conferencia en la universidad, me casé con Carlos. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de la mansión de mi padre. Solo asistieron Isabella, algunos amigos, y las mujeres de la fundación que habían querido venir. Carlos llevaba un traje gris claro, yo,
un vestido blanco sencillo, sin adornos, sin pretensiones. Isabella fue mi testigo, y el jardinero de la mansión, que había cuidado las flores durante años, ofició la ceremonia. ¿Aceptas a Carlos como tu esposo?, preguntó. Sí, acepto. ¿Aceptas a Violeta como tu esposa?, preguntó, dirigiéndose a Carlos. Sí, acepto. Intercambiamos anillos, nos besamos, y el jardín estalló en aplausos. Isabella se acercó a mí, con los ojos brillantes. Lo has conseguido, dijo. ¿Eres feliz? Sí, respondí, lo soy. Esa noche, después de la fiesta, Carlos y yo nos sentamos en el balcón del ático, mirando las luces de Madrid. ¿Sabes?, dije, hace 2 años, estaba en una parada de autobús, bajo una tormenta, sin nada, y ahora estás aquí, completó él, conmigo, con una vida nueva. A veces pienso que es un sueño, que voy a despertar y todo habrá sido una ilusión. No es un sueño, es real, y es tuyo, nuestro, corregí, nuestro. Me acurruqué contra él, sentí su brazo rodeándome, su calor, su respiración tranquila. ¿Crees que mi padre estaría orgulloso?, pregunté. Estaría más que orgulloso, estaría emocionado. Vería a su hija, feliz, realizada, rodeada de amor. Eso es todo lo que un padre puede desear. Gracias, Carlos. ¿Por qué? Por existir, por haberme encontrado, por haberme dado una segunda oportunidad. Tú te diste la segunda oportunidad a ti misma. Yo solo tuve la suerte de estar ahí cuando decidiste tomarla. Pasaron los años. La fundación creció hasta convertirse en una referencia nacional en la lucha contra la violencia de género. Mi libro se tradujo a 12 idiomas. Y yo, Violeta Castillo, la mujer que había sido humillada, abandonada y dada por muerta, me convertí en un símbolo de esperanza para miles de mujeres. Carlos y yo tuvimos 2 hijos. Un niño, Alejandro, en honor a mi padre, y una niña, Carmen, como mi madre. Cada 23 de junio, celebrábamos el Día de la Nueva Vida. Íbamos al cementerio, visitábamos la tumba de mi padre, y luego volvíamos a casa para cenar en familia. Mamá, me preguntó Alejandro una vez, cuando tenía 6 años, ¿por qué celebramos este día? Porque es el día en que mamá decidió vivir, respondió Carlos, antes de que yo pudiera hablar. ¿Y por qué tuvo que decidir vivir?, insistió el niño. Porque hubo un tiempo en que todo era muy oscuro, dije, y mamá tuvo que elegir entre quedarse en la oscuridad o buscar la luz. ¿Y eligió la luz? Sí, mi amor, elegí la luz. ¿Y por qué? Porque había personas que me querían, porque había cosas bonitas que hacer, y porque, aunque a veces la vida duele, siempre merece la pena vivirla. Alejandro asintió, como si hubiera entendido algo profundo. Luego, volvió a jugar con su hermana. Carlos me miró y sonrió. Lo has hecho bien, dijo. Todos los días, respondí, todos los días intento hacerlo bien. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 10 años desde aquella noche de tormenta, 10 años desde que mi vida se desmoronó y volvió a levantarse. Estoy sentada en el mismo balcón del ático, mirando las mismas luces de Madrid, pero ya no soy la misma. Ahora soy más fuerte, más sabia, más libre. Carlos está a mi lado, leyendo un libro. Los niños duermen en sus habitaciones. Isabella viene a cenar mañana. La fundación sigue funcionando, ayudando a mujeres que están donde yo estuve. Y yo, Violeta Castillo, sonrío, porque al final, lo único que importa no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello. Y yo decidí hacer algo bueno, algo que valiera la pena, algo que honrara a la mujer que fui, a la que sobrevivió, y a la que está destinada a ser, porque la vida, como la tormenta, pasa, y después de la tormenta, siempre sale el sol.